amenazantes, aunque recordamos que el pronóstico de precipitaciones para hoy anuncia alguna chance en horas de la tarde, al menos en esta zona, en esta región de la provincia de Buenos Aires. Hablamos ayer, dimos un pantallazo de lo que había dejado la reunión de la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el establecimiento de un comité de seguimiento sobre la situación hídrica en el partido de 9 de julio, a partir de la Agencia Federal de Emergencias particularmente. Allí estuvieron los intendentes formando parte de esa reunión con la ministra y seguramente después con el gerente de la Agencia Federal de Emergencias. Y bueno, eso es lo que pudimos saber a nivel de información, pero siempre nos gusta tener un poco la voz de quienes estuvieron en el lugar, que pudieron palpar digamos, las sensaciones sobre todo que dejó este particular acontecimiento del fin de semana. Estamos en contacto con un colega muy reconocido de la ciudad de 9 de julio, Ciríaco Torres, del Regional Digital. Gracias, Ciríaco, por el tiempo. Guille Garate te saluda de este lado. ¿Cómo te va? Hola, Guille, ¿cómo estás? Buen día, placer saludarte, placer charlar con vos. Y bueno, hacía un tocazo que no charlábamos, ¿no? Es verdad. Hace tiempo que siempre lo hacemos por algún acontecimiento extraordinario o por algún encuentro fortuito. No ha pasado eso en el último tiempo y bueno, este fin de semana efectivamente ha pasado algo importante para la región, creo. Contame, así como a grandes rasgos, ¿qué sensaciones te dejó a vos todo lo que pasó el fin de semana? Bueno, desde el mismo momento que miércoles de la semana pasada, desde el gobierno argentino, a través del jefe de gabinete y la ministra de Seguridad, anunciaron el desembarco en zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires con ayuda, bueno, empezaron a generarse, ahora te voy a contar un poco lo mío, ¿no? Pero empezaron a generarse expectativas muy importantes. Uno empezó a escuchar lo que decía, lo que escuchaba por parte de la gente. A esto hay que sumarle una cuestión más. El día lunes y martes de la semana pasada, 9 de julio, Carlos Casares, inclusive creo que llegaron hasta Bragado, digamos, la zona fue un foco de información periodística a nivel nacional a través de medios nacionales como A24, La Nación Más, sí, y TN, sí, ¿no? El primero en llegar a la zona la semana pasada fue A24, donde hizo un despliegue impresionante de imagen principalmente, y claro, por cierto, de testimonio. Luego se suman los otros medios. Yo lo llamo esto un cascoteo mediático, lunes y martes, verdad. Obligó, uno entiende, al día miércoles, luego del mediodía, los funcionarios nacionales salir a hacer este anuncio, ¿no? Anuncio que empezó a darse ya el jueves, cuando sobre el mediodía llegó el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias. Hablamos de Santiago Jardiel. En el medio de los anuncios que había hecho el gobierno argentino a través de Patricia Bullrich principalmente, donde no solamente dijo lo que querían hacer en la zona, sino que también fustigó con críticas a algunas áreas del gobierno de Axel Kicillof, especialmente a la autoridad del agua, que está a cargo de Damián Costamagna en la provincia de Buenos Aires. Bueno, también Bullrich dijo: la provincia no está haciendo nada, palabra más, palabra menos, había dicho eso. Eso obligó, por ejemplo, el gobierno provincial, ya nos sorprendíamos los nuevejulienses, con la llegada de un helicóptero el miércoles, alrededor de las 20 horas, un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires con personal de defensa civil. El jueves a la mañana, cuando nos despertamos los nuevejulienses y empezamos a recorrer las calles, nos encontramos con una caravana de por lo menos unas 6-7 pick-ups bloqueadas con defensa civil y algunos equipos de defensa civil frente al Palacio Municipal de aquí en 9 de julio. Al menos unos 20 integrantes de defensa civil en la Municipalidad de 9 de julio, un despliegue de una base de operaciones monitoreando la cuestión climática. Bueno, toda una puesta en escena contrarrestando un poco lo que
había dicho el día anterior la propia ministra de Seguridad, Patricia. Sobre el mediodía llega Hardy, hay una reunión de Hardy con Gentile, y luego llegan, se habían reunido en las oficinas locales de hidráulica, 9 de julio, se habían reunido funcionarios de distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, inclusive llegó el ministro de Infraestructura de nuestra provincia, el señor Gabriel Catopodis. Catopodis no se hizo presente en la municipalidad, pero sí los funcionarios bajo su órbita, inclusive de desarrollo agropecuario de la provincia. Bueno, y se fue dando toda una reunión ahí, al principio un poco tensa la situación, pero bueno, se fueron descontracturando. ¿Por qué te cuento esto? Un poquito para poner en contexto lo que se fue dando antes. Sí, claro, está muy bien. El día sábado. Está muy bien para entender también, ¿no? Toda la situación que se vino dando, cómo se fue generando ese caldo de cultivo. Habría que ver quién mandó a los medios, ¿no? Si fue genuino de parte de los medios, si hubo alguna intencionalidad también, ¿por qué no?, del gobierno nacional, previo a ejecutar una acción. Pero bueno, eso quedará para el ámbito de la especulación. Lo cierto es que es tal cual como vos lo decís. Hubo primero una situación de como un caldo de cultivo y después una reacción a eso. Te corto y te dejo seguir ahora. Bueno, después te voy a contar un poquito acerca de los medios, cuál es un poquito mi mirada en eso. Lo cierto es que el sábado, cuando llega la propia ministra, de hecho, era impresionante el trabajo de despliegue de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el sábado, en el aeroclub de nuestra ciudad, la propia Defensa Civil montó una enorme carpa con imágenes, mapas, demostrándole, nosotros estamos acá desde hace tiempo. Es más, en la provincia de Buenos Aires ellos sostienen que desde marzo están trabajando acá, y eso es faltar a la verdad, porque tanto los productores, las entidades rurales y el propio municipio reclamaron una y otra vez al gobierno provincial con ayuda. Y si hay una ayuda que llegó, fue para una productora que por una cuestión de contacto político logró que la provincia le mandara una máquina para hacer un canal o profundizar un canal, pero cosa que no logró su cometido. Y esa fue la única ayuda que llegó hasta septiembre de este año, en que en un ratito te voy a contar qué pasó en esa primera semana de septiembre ante las elecciones del 7 de septiembre. Pero lo cierto es que el sábado llega la propia Bullrich, recorrida en esa carpa, visita el área rural y luego se reúne con los intendentes pasada la 1 de la tarde. Luego de la reunión con los intendentes, bueno, se sentaron desde entidades rurales locales, de la rural de General Viamonte, Bolívar, Carlos Casares, que también se sentaron en esa mesa, y básicamente para ponerle sobre la mesa, ministra, acá no se viene a jugar, acá lo que se viene es, tenemos que terminar esto y dar una solución a este problema, porque son miles de hectáreas que están bajo anegamiento, miles de kilómetros que no se los puede transitar. Y después, bueno, Bullrich se dirigió a la Sociedad Rural de 9 de Julio, donde allí los esperó alrededor de unas 400 personas. La verdad que uno se sorprendió ya por sí con la cantidad de personas. Uno de los escépticos, a los 100, 200 personas, no mucho más de eso, lo que podría llegar a esperarse. De hecho, la organización no puso más de 150 a 200 sillas, porque no se espera. Sin embargo, hablan de unas 400 personas que estaban presentes. Me quedo con la sensación ahí de que quienes pidieron la palabra se olvidaron de reclamarle al gobierno nacional por qué no vinieron antes, ¿no? Sin embargo, no tuvieron problema en cuestionar a sus intendentes y ni hablar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con esto no quiero decir que lo que hicieron está mal, no. En la forma que le reclamaron a sus intendentes, porque tienen su responsabilidad en esto, especialmente la infraestructura vial y el gobierno provincial, pero a mí me hubiese gustado también que
el tirón de orejas llegue al gobierno nacional, pero bueno, quienes hablaron, además de hacer catarsis, parece ser que el gobierno nacional está haciendo bien las cosas, según entendieron ellos, ¿no? Por lo que uno pudo ver, es más, toda la gente se fue del lugar conforme, yo las vi conforme, la vi expectante, la vi con una expectativa muy alta, en ese sentido. Guillermo, quienes hacemos periodismo, ya sabemos lo que cuando un político está hablando, que de 10 cosas que te dice, 80-90% lo tenés que agarrar. No sea tan malo, Ciríaco, no sea tan malo. Bueno, póngale 50. O ya somos castigados y fustigados por la política, pero bueno, al menos en 9 de julio pasa eso, ¿no? Lo cierto que ayer fue momento de realidad, Guillermo, porque ayer debían darse, por un lado, pongo en conocimiento al oyente, Guillermo, el 9 de julio, a partir de septiembre, las entidades rurales del 9 de julio lograron sentar en una misma mesa a el municipio y al gobierno de la provincia de Buenos Aires para coordinar prioridades y empezar a trabajar y responder a necesidades que hay en el medio rural, especialmente en lo que tiene que ver con caminos rurales. Yo te dije hace un ratito que la primera semana de septiembre hubo una reunión. Vos sabés que en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de julio hubo una reunión, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, con algunos funcionarios de su cartera. Bueno, fue una reunión muy, pero muy acalorada. Cuando te digo muy, muy acalorada, pase de muy alto tono. No, pase de factura no, directamente reclamándoles, y cuando los funcionarios querían hablar, bueno, rápidamente los productores ahí sentados, especialmente de sociedad rural, recriminaron la falta de acción por parte del gobierno de Salta. Bueno, rápidamente, para calmar los ánimos, Javier Rodríguez propuso, bueno, empecemos a trabajar en una mesa conjunta de emergencia, las 3 patas, actores, provincia y municipalidad, sin dejar de lado el reclamo del gobierno nacional. Recordemos que en el mes de agosto la Sociedad Rural de 9 de julio hizo pública una carta que dirigió al señor presidente de la Nación, expresando un fuerte pedido de ayuda, no solamente para la región, sino para la zona, porque, a ver, 9 de julio tiene problemas de agua, pero parte del problema de agua que tiene, lo tiene porque viene de aguas arriba, y Bragado tiene problemas de agua porque hoy tiene aguas arriba que le está ingresando, ¿no? Entonces no es el problema solamente de 9 de julio, es de la región el problema en sí. Entonces, a partir de el 9 de septiembre se comenzó con la primera reunión. La de ayer lunes fue la 5ª reunión, cada 15 días se reúne. Ese espacio tiene continuidad y tiene respuestas, por un lado, de provincia, que respondió con equipos viales, y tiene respuestas meramente por el lado del municipio, de acuerdo a lo que uno escucha, y dialoga con los productores al respecto. Pero se va avanzando en este sentido, se han recuperado algunos caminos. El objetivo no es sacar el agua, el objetivo es fortalecer algunos caminos, principalmente en las localidades, y por cuartel algún camino para que utilicen no solamente los productores, sino toda la rural. Lo de ayer tuvo la particularidad de que se sentó el director del AFE, el señor Santiago Hardy, donde, bueno, un representante del gobierno nacional también, digamos. Exactamente. Y en segundo estuvo una segunda reunión que se dio, presidida por Hardy, donde ahí sí se sentaron lo que tiene que ver los intendentes. Por el lado de los intendentes presentes ayer estuvo el propio intendente de Carlos Casares, hablamos de Bragado, de Casares, estuvo Daniel Stagui, y la local María José Gentile. Por Bragados estuvo, de acuerdo a la información que tengo, el señor Juan Manuel Santiago, secretario de Obras Públicas. De hecho, si querés después te paso una foto, pero se sentó al lado del señor Hardy al respecto. Estuvo la Municipalidad de Lincoln, la Municipalidad de General Viamonte y sociedades rurales de la
región. Bien. Bueno, allí lo dicho quería por hacer una Javi, pregunta puntual, Ciriaco, es si sí. este comité de emergencia va a funcionar sobre todo por la situación de los caminos rurales en las localidades afectadas, ¿no? Sobre todo, esto es una baja sobre todo en los caminos rurales, a no ser que hidráulica, en caso de Bragado pertenece a la cuenca A2, me parece, y 9 de julio a la cuenca 3, si no mal me equivoco. Y es hidráulica quien va a decidir en cuanto al manejo del agua, si hay que hacer canal o si hay que profundizar algún canal. Principalmente esto, si hay que profundizar algún canal, es una decisión de hidráulica, y si le puede llegar a decir a Vialidad Provincial o Vialidad Nacional, necesito que profundices el canal acá. Vialidad no se mete en lo que tiene que ver con manejar el agua. Vialidad se mete en lo que es fortalecer los caminos al respecto. Y ayer se comenzaron a ver algunas cositas. Por ejemplo, ¿empezaron a llegar algunas máquinas? Anunció, no, las máquinas todavía no llegaron. La única máquina que ha llegado es una máquina retroexcavadora que llegó hace unos días. Por otro lado, no por el lado oficial, y que está aquí en 9 de julio, y nos informaron ayer que va a seguir trabajando aquí en 9 de julio. Pero a lo que voy, recordemos el anuncio de Patricia Bullrich, 1.900 millones de pesos. Que aclaremos esto, Guillermo, 1.900 millones de pesos. No es que a Javier Milei sacó la billetera y billetera mata galán. No. Javier Milei no sacó la billetera. Lo que sí anunció Bullrich el sábado, de esos 1.900 millones de pesos, corresponden al denominado Fondo de Emergencia y Mitigación Agropecuaria. Una cuestión que ya está afectado, se llega a ese dinero y tal vez más por una cuestión de impuestos o tasas que se van pagando y que se acumula en ese monto. Exacto, es un fondo creado a partir de impuestos que pagamos todos, digamos, o que paga el sector, y que tiene que ver con la asistencia hídrica. Claro, exactamente. Pero ayer quienes estaban en esta reunión, y esto lo podés hablar con el secretario de Obras de Bragado, se desayunaron que esos 1.900 millones de pesos son repartidos entre los 22 distritos que se presentaron ante la provincia en emergencia agropecuaria. Entonces ya el número cambia totalmente. ¿Por qué? Porque, según nos dijo el propio administrador de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, Roberto Cagiano, el monto por distrito asciende apenas a 86 millones de pesos. Alguien me dijo al paso, Ciriaco, 86 millones de pesos alcanzan para hacer 8 kilómetros de camino rural, ¿no? Nada, en ese sentido. Hardy nos contestó después ante esta consulta, dice, no, eso lo está evaluando la Secretaría de Agricultura, cómo va a ser canalizado, pero se tiene muy presente la situación de emergencia que se da en estos distritos, en comparación con otros distritos que no están tan afectados como Casares, Lincoln, 9 de Julio o Bragado. Del hecho al hecho hay bastante diferencia, hay que ver qué es lo que empieza a llegar. Pero además, desde la región no quedaron muy conformes porque Hardy ayer les dijo que para los 5 municipios apenas va a haber 5 equipos viales, entre ellos retro, motorniveladoras y camiones, con la cual la cosa es a repartir en ese sentido. Desde provincia, tal vez en ese contrapunto, no están de acuerdo entre lo anunciado, inclusive desde la órbita nacional del gobierno argentino, para venir y sentarse y decir, son solamente 6 equipos. Bueno, por ahora, sabor a poco. Veremos si el gobierno refuerza mayores cosas. Ciriaco, completísimo este informe, la verdad es que nos permitió estar más cercano y entender un poco más también mucha de la información que ha habido en los últimos días vinculado con este acontecimiento, sobre todo también esta cuestión de la ayuda, para comprender que en principio sería muy escasa, pero habrá que esperar. Yo creo que estamos en condiciones de programar una nueva llamada en 15 días y vemos si pasó algo, si apareció alguna máquina.
Exactamente, sí, 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 y ahí hablar con las autoridades municipales y locales en este sentido. Acá, Guillermo, es importante remarcar esto. Uno podía ver en redes sociales cuando se subían los artículos periodísticos que íbamos publicando, la gente se manifestaba con este concepto: nos van a sacar el agua. No, no, no. El agua va a salir siempre y cuando se tenga un manejo por parte de hidráulica, pero gran parte del agua de nuestra región es por corrimiento de acuerdo a la pendiente, y por evapotranspiración, que en estos días de altas temperaturas que comenzamos a tener y largas horas de luz solar, empieza también a irse el agua. ¿Por qué? Porque muchos de los canales o cunetas que tenemos a la vera de los caminos o los alcantarillados, muchos de estos están tapados, están con ramas, están con árboles, y no corre el agua como tiene que estar corriendo. De ahí el grave problema que han tenido los municipios, no solamente en 9 de julio, sino también en la región, en que se han anegado tantos caminos, más allá de que, claro, por cierto, son entre 1.300 y 1.600 milímetros de agua que han llovido, pero que se haya colapsado de tal manera la red vial, por algo es, ¿no? Sí, sí. Siriaco, ¿qué nivel de afectación tiene el partido del 9 de julio? Mira, ayer casualmente se conoció un informe de INTA, y lo distribuyó la agencia INTA 9 de julio, sobre 428.000 hectáreas que tiene el partido. 180.000 hectáreas están anegadas, en condiciones de no producirse. Pero déjame decir esto: productivas en el partido 9 de julio son algo de 320.000, 330.000 hectáreas. O sea que con lo cual, un poco más del 50%. Exactamente, sí, sí. También el informe habla, después te lo voy a estar pasando, pero el informe sobre Bragado habla sobre unas 50.000 hectáreas afectadas, de acuerdo al informe que emitió INTA, y Carlos Casares tiene unas 120.000 hectáreas afectadas. Entre los tres distritos tenemos unas 360.000 hectáreas anegadas o en condiciones de no poder producirse. Claro. Sobre esto, Guillermo, hay que remarcar, esto me lo decía el técnico de INTA, muchas hectáreas terminan siendo anegadas, no porque tengan agua dentro del lote, sino no porque llegar. El camino no se puede llegar. Entonces eso anega no poder ingresar a producir el campo. Siriaco, te agradecemos muchísimo los minutos en el aire de la radio. Nos ha servido para comprender y tener información de primera mano sobre todo lo que ha dejado el fin de semana allí en la localidad 9 de julio, y seguir también de cerca el tema. Así que la propuesta nos queda para charlar dentro de 15, 20 días y ver si finalmente llegó alguna máquina y algún recurso de todo lo prometido. Te agradecemos mucho los minutos dispuestos. El abrazo grande, Guillermo, y el saludo para toda la audiencia de La Mañana de Northside. Chau, chau, un abrazo. Siriaco Torres, colega de la ciudad 9 de julio, entonces con este informe completísimo sobre la situación, sobre todo esta cuestión de, la cantidad de recursos dispuestos parece poco, y sobre todo si va a ser a